a todos. Hoy vamos a aprender a hacer este collar. Así que si queréis compartirlo, quedaros hasta el final. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este collar son los siguientes: aguja de ganchillo, una tijerita, bolita y hilo. Yo para hacer este collar he utilizado el lisbel número 20 y bolitas de 4 milímetros. De todas formas, eso ya está en el gusto de cada uno. Si queréis un collar con los circulitos más grandes, le podéis poner el hilo más grueso y la bolita más grande también. Como veis, son dos navetas las que he utilizado para hacer lo que son donde van las piedrecitas del collar, y es porque son anillos divididos. Para hacer anillos divididos hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es utilizando dos navetas. Bueno, y ahora para comenzar vamos a hacerlo elaborando el primer anillo dividido. Para elaborar nuestro primer anillo cogemos dos navetas con el hilo continuo. También la podemos utilizar con el hilo cortado, le hacemos un nudito aquí y ya está. Y ahora, primero le tenemos que poner la bolita. Le colocamos la bolita de esta forma. Y ahora tenemos que sujetar la bolita, o sea, afianzarla para que no se nos salga, y le ponemos un clic. ¿Veis? Vale. Ahora vamos a coger esta naveta de aquí. Y comenzamos a trabajar la primera parte del anillo dividido de esta forma. Yo, como digo siempre, esto es cuestión de mucha práctica y de mucha insistencia. Hacemos nuestro primer nudo, segundo nudo, y así hasta obtener el largo deseado, o sea, el largo que requiera la perlita en su primera mitad. Bueno, yo le he puesto 12 nudos y os comento, la bolita que le he puesto tiene 4 milímetros y le he puesto 12 nudos. El hilo que estoy utilizando es el lisbel número 20. Ahora he hecho los 12 nudos y lo que hago es darle la vuelta, o sea, la cojo por este lado y empiezo a trabajar la segunda parte del nudo por aquí. ¿Veis? La segunda parte del anillo dividido, perdón. Entonces comienzo aquí en este lado ahora y hago pues exactamente lo mismo que en el otro lado, 12 nudos, pero en esta ocasión, como es un anillo dividido, ya sabemos que la primera parte va con el nudo transferido y la segunda parte va con el nudo sin transferir. O sea, haríamos 1, 2, así hasta 12 nudos. Ya hemos hecho los 12 nudos sin transferir. Ahora tendríamos que darle de nuevo la vuelta a la labor, o sea, cogerla por este lado de aquí. ¿Veis? Y ahora lo que tenemos que hacer es enganchar aquí donde tenemos el clic el hilo base de este lado, o sea, este.
Este no. Tenemos que enganchar este hilo de aquí. Y lo vamos a enganchar aquí. ¿Veis? Ya lo he enganchado. Y ahora, en esta lazada, metemos la naveta, con cuidado de que no se nos haga ningún nudo, como me acaba de pasar. Ya. Y vamos tirando cuidadosamente. Y cerramos con cuidado. Y ya tenemos nuestra primera bolita, nuestro primer anillo con bolita. Y así vamos trabajando sucesivamente hasta obtener el largo que realmente queramos. O sea, si lo queremos más largo, más corto. Yo lo he hecho bastante largo, como veis aquí. Lo suficiente como para dar 2 vueltas al cuello y que luego cuelgue un poquito. Pero bueno, lo bueno que tiene este collar es que no tiene ningún enganche ni ningún cierre. Y entonces la verdad es bastante sencillo de hacer. Tiene un poco de elaboración, pero bueno, es sencillo al fin y al cabo. Bueno, pues ahora a trabajar. Bueno, vamos a hacer el segundo anillo dividido. Y para empezar, pues vamos a hacer pues exactamente lo mismo que hicimos en un principio. Vamos a colocar primero una bolita y le vamos a poner un clip para sujetarla. Así, ¿veis? Y ahora vamos a empezar a trabajar la primera parte del anillo dividido. Siempre cogemos el hilo donde hemos enganchado la bolita, ¿veis? Bien, y ahora pasamos por aquí y comenzamos a trabajar la primera parte del anillo dividido. Hemos hecho la primera parte del anillo dividido, los 12 nudos transferidos en este lado de aquí. Ahora le daremos la vuelta a la labor y haremos la segunda parte del anillo dividido. Cogemos y empezaremos a trabajar por este lado. Y aquí en este lado haremos 12 nudos sin transferir. Ya lo comentamos en un principio. La primera parte van los nudos transferidos y la segunda parte del anillo dividido va sin transferir. Hacemos 1, 2. Ya he hecho los 12 nudos sin transferir. Ahora simplemente daremos la vuelta a la labor de esta forma y haremos lo mismo que en el anterior. Aquí en la base donde tenemos el clip meteremos la aguja de ganchillo y engancharemos este hilo de aquí. El de la naveta no, este de aquí. Y ahora la base de donde teníamos el clip, que hemos enganchado el hilo de la parte de atrás, ahora ajustamos de esta forma y cerramos nuestro anillo, tirando cuidadosamente.
del hilo. Y ya tenemos nuestro segundo anillo dividido. ¿Veis? Ya hemos hecho 2 anillos divididos con bolita. Esto lo vamos a repetir hasta alcanzar el largo que deseemos, el largo que queramos. Y ahora a continuación vamos a ver cómo se hacen las florecitas con las que vamos a adornar nuestro collar. Ya podemos ir utilizando distintos colores que combinen, como he hecho yo con el collar que estáis viendo ahora mismo. Bueno, ahora vamos a hacer las margaritas. Como veis, son muy fáciles de hacer. Solamente tenemos que hacer 5 pétalos de unos 20 nudos. Yo lo voy a hacer con el hilo número 20. Estas están hechas con el hilo número 40. O sea, este hilo es más fino que el que yo voy a utilizar ahora. Bueno, pues comenzamos. Hemos dicho que son 5 pétalos con 20 nudos cada pétalo. Voy a hacer el primero. 1. En esta ocasión no vamos a esconder el hilo. 2. Hemos hecho el primer pétalo, como veis, esto no tiene dificultad ninguna. Hemos hecho el primer pétalo y ahora a continuación hacemos el segundo, así hasta los 5 pétalos. Como veis, hemos hecho 5 anillos, 1, 2, 3, 4 y 5. A cada uno le hemos puesto 20 nudos, sin enganchar los anillos entre ellos ni nada, o sea, anillos simples. Ahora cortamos el hilo y hacemos un nudo aquí donde hemos terminado. Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es coger una hebra de hilo que vamos a poner doble. Hemos cogido una hebra de hilo que vamos a poner doble. Y vamos a enganchar la hebra de hilo aquí. En el centro, o sea, en uno de los donde están los pétalos. Y es que se me ha liado un poco por aquí. Y enganchamos de esta forma. ¿Veis? Vamos a cortar este hilo sobrante de aquí. Esto ya no nos sirve. Y ahora, con mucha paciencia y mucho cuidado, vamos a ir pasando el hilo entre los pétalos. ¿Veis? Primero uno, después pasamos para abajo, otro, pasamos por encima, otro, pasamos por debajo, otro, y así vamos a ir haciéndolo con paciencia y con cuidado. Vamos apretando y vamos haciéndolo poco a poco. En un principio nos puede parecer un poco complicado, pero esto es cuestión de cogerle un poco el truco. Ahora dentro de un poquito vuelvo. Como veis, ya le he dado las suficientes vueltas
a nuestra flor. Y ahora, para que este hilo no se mueva, vamos a hacer lo siguiente. Le damos la vuelta, enganchamos por detrás, ¿veis? Y ahora cogemos una de las hebras y la pasamos por aquí abajo. Y hacemos un nudito y ya no se mueve. Este trozo de hilo que nos queda aquí, luego, ¿veis? Ya no se mueve el hilo. Este trozo de hilo que nos queda aquí, luego lo vamos a utilizar para atar las florecitas, ¿veis? A nuestro collar. Ahora vamos a hacer la rosita. La rosita está hecha en 3 partes. Tiene una parte central, una parte en medio y otra parte debajo. La parte central tiene 4 nudos, un picot, 8 nudos, un picot, 4 nudos. Y consta de 3 pétalos, o sea, son 3 anillos. Vamos a empezar haciendo el primero. Hemos dicho que tiene 4 nudos, 1, 2, hemos hecho 4 nudos, un picot, 8 nudos, un picot, 4 nudos. Ahora vamos a hacer 4 nudos, engancharemos en este picot pequeñito, 8 nudos, un picot, 4 nudos. Hemos hecho 4 nudos que hemos enganchado, 8 nudos, un picot pequeño, 4 nudos. Y ahora a continuación vamos a hacer 4 nudos, engancharemos y 8 nudos. Y después a continuación veremos cómo cerrar estos 3 anillos. Hemos hecho 4 nudos y hemos enganchado. Después hemos hecho 8 y ahora para cerrar el motivo metemos por detrás, giramos y enganchamos este hilo de aquí. ¿Qué pasa? Como veis, hemos hecho 4 nudos y hemos enganchado. Hemos hecho 8 nudos y ahora tenemos que cerrar este motivo que estamos trabajando. Entonces, vamos a enganchar siempre el hilo de aquí detrás. ¿Veis? Con cuidado, que este se me ha abierto un poco. Y ahora enganchamos con la naveta. Ajustamos. Y pasamos hacia adelante este hilo. Y ahora terminamos de hacer nuestro anillo. Nos faltan 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Esta forma de cerrar motivos la estuvimos viendo en el vídeo que hicimos de la cruz. ¿Veis? Nuestro motivo queda perfectamente cerrado. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la rosa. La segunda parte de la rosa va a tener 4 pétalos, o sea, 4 anillos. Cada anillo va a tener 5 nudos,
un picot, 10 nudos, un picot, 5 nudos. Como veis, hemos hecho 1, 2, 3 anillos y casi hemos terminado este. Ahora tenemos que cerrar. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. A ver, está el tema este. Vamos a agrandar un poquito el pico. Metemos por detrás, damos la vuelta y enganchamos siempre este de aquí detrás. El de la lanzadera no, el que tenemos en la mano. Algunas veces se engancha un poco, pero bueno. Ya hemos enganchado, ahora metemos la lanzadera, ajustamos el hilo y no os olvidéis nunca de pasar el hilo que queda detrás hacia adelante. Y ahora simplemente terminaremos el anillo. Nos faltan 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos con cuidado. Colocamos bien. Y ya tenemos nuestro último anillo cerrado correctamente. ¿Veis? Ahora vamos a hacer el tercer anillo. El tercer anillo va a llevar 6 nudos, un picot, 12 nudos, un picot, 6 nudos. Y va a constar también de 4 anillos. Como veis, ya tengo estos 3 anillos y este sin terminar. Y hemos dicho de 6 picots, 12 picots, 6. Entonces, ahora para terminar, pues lo mismo que hemos hecho en los anillos anteriores. Metemos el ganchillo por detrás, giramos y enganchamos siempre el hilo de atrás. El de la lanzadera no, el de atrás. Y ahora pasamos la naveta por el hilo, ajustamos y el hilo de atrás lo pasamos hacia adelante. Y terminamos de hacer nuestro anillo. Nos faltan 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colocamos y ya cerramos nuestro anillo. Y esta es la tercera parte de la rosita. Cortamos hilo y ya lo único que nos queda es montar los pétalos unos encima de otros. Pero antes de montar los pétalos vamos a hacer lo siguiente. Vamos, porque si os dais cuenta se nos queda un hilo arriba y un hilo abajo. Vamos a poner los 2 hilos abajo y le vamos a hacer un nudo. Bueno, un nudo doble, que quede bien sujeto. Y esto lo haremos con los 3 pétalos, o sea, con las 3 partes. Bueno, vamos a montar la rosita. Cogemos el pétalo de en medio y el más pequeñito. Y
ayudándonos de la aguja de ganchillo. Lo sacamos hacia acá. Y ahora, esto lo vamos a anudar para que no se muevan los pétalos. Vamos a hacer un nudito para que se queden bien sujetos. Bueno, un nudito. Un nudo doble. Bien. Y ahora, para no tener tantos hilos, porque si no luego a la hora de poner la rosita en el collar, porque esto lo que vamos a hacer es anudarlo. ¿Veis? Por esta parte de aquí lo anudamos, le hacemos un nudo, luego metemos el hilo por esta parte de aquí y volvemos a anudar. Y ya el nudo se queda tapado por la misma rosita. Para que no haya tantos hilos y nos estorbe, lo que vamos a hacer es ir cortando algunos hilos. Por ejemplo, de este lado vamos a cortar uno y de este lado vamos a cortar otro. Bien, y ahora nos queda el último pétalo, que haremos exactamente lo mismo. Vamos a meter el hilo por la parte central. Nos ayudaremos de la aguja de ganchillo. ¿Y veis? Ya tenemos montada nuestra rosita. Vamos a hacer otro pequeño nudo aquí para sujetar y que no se muevan los pétalos. Otro nudo, un nudo doble, hablando con propiedad. ¿Veis? Y ya nos queda aquí estos hilos, que son los que nos servirán luego para atar la rosita a nuestro collar. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por suscribiros. Ya sabéis, si tenéis algún problema, algún inconveniente, no dudéis, escribirme que yo contesto con gusto. Y si tenéis algún problema a la hora de encontrar algún utensilio relacionado con el Frivolité, ya sabéis, www.todofrivolité.es. Y esto es todo por hoy. Un beso y hasta pronto.